Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Hoy vamos a ver el concepto de gestión de la información. Gestionar la información es el proceso por medio del cual el dato se captura y almacena ordenadamente para convertirse en información. El dato por sí solo no tiene sentido. Si vemos, por ejemplo, este número 43005-717, pensamos a qué corresponde. Sabemos que es un número y se nos parece a algo. La palabra Miriam, podemos asociarlo el nombre de una persona, pero ¿de quién? Medellín, docente, lucia.echavarria@uda.edu.co. Son datos, por sí solos no tienen ningún sentido, no son información. Cuando pasamos ese dato a través de un proceso, utilizando una técnica adecuada que nos permita capturar ese dato, que nos permita almacenarlo ordenadamente, vamos a obtener información. Información que puede ser consultada, podemos generar una serie de informes, unas gráficas y unas tablas. Entonces, el dato, para poder pasar por ese proceso, tenemos que tener en cuenta que es la unidad mínima de información. Entonces, la unidad mínima es el dato. El dato, cuando se almacena en un espacio que lo vamos a llamar campo y se le asigna un nombre, el cual vamos a tener en cuenta siempre de llamarlo el nombre del campo, todo ese conjunto de datos nos va a describir un registro o un elemento. Ahí vamos a poder asignar ese dato a un lugar, a un nombre, lo asociamos, nos genera el registro y se va convirtiendo en información. ¿Cómo es el proceso? Para ese proceso tenemos que tener en cuenta una técnica y qué medio vamos a utilizar para capturar ese dato, para recolectarlo. Están las encuestas físicas o virtuales, qué recursos humanos, qué recursos tecnológicos, qué vamos a utilizar ahí en ese proceso. Luego, esos datos ya almacenados ordenadamente, como por ejemplo las bases de datos institucionales, bases de datos de personas, de inventario, de ventas, de compras, pueden ser consultadas, se van almacenando en el tiempo para compararlas, analizarlas y de esta manera nos ayudan a la toma de decisiones. Entonces tenemos en cuenta el dato, entra a un proceso de captura y de almacenamiento y nos va a generar información. Este proceso necesita unos recursos que son unos recursos humanos y unos recursos tecnológicos. El recurso humano es muy importante y se tienen que tener en cuenta unas habilidades, unas destrezas, la ubicación, por ejemplo, el recurso humano puede estar ubicado todos en el mismo lugar o distantes geográficamente unos de otros, pero nos une un mismo objetivo, ¿cierto? Tenemos un objetivo en común. Vamos a realizar una tarea todos juntos. Por lo tanto, tenemos que cumplir unas normas, definir bien la técnica, qué medios de procesamiento y seguir las normas de trabajo en equipo. Se siguen las normas de trabajo en equipo, que recordemos que para trabajar en equipo, en un grupo interdisciplinario, siempre hay un coordinador. Se confía plenamente en las habilidades de cada uno de sus integrantes. Cada uno hace sus respectivos aportes al grupo.
no se interfiere la información, o sea, no le eliminamos, le tachamos, le borramos la información al otro, sino que cada uno es responsable de su propio trabajo. El coordinador ya busca, de acuerdo a la técnica, a la manera en que van a trabajar, cómo informarles si acepta o no acepta el contenido, el aporte de cada uno de los integrantes. El recurso tecnológico, en el recurso tecnológico los computadores están conectados a una red. Se pueden encontrar también dispersos. Se utiliza un software en común que nos va a ayudar a esa captura y a ese procesamiento de los datos. Trabajar en la nube, gestionar en la nube, entonces es utilizar esos recursos de la red. Es utilizar un software en común, unos computadores que están también ubicados, pueden estar dispersos, y el almacenamiento, todo ese proceso de almacenamiento es en la red. Entonces, eso sería gestión en la nube. Retomando, la gestión de la información. Entonces, gestión en línea, todos se conectan a la vez. Gestión en la nube, se utilizan los recursos de la red. Veamos un ejemplo, utilizando la herramienta de Google Drive. Entonces, la herramienta de Google Drive nos va a permitir, es un servicio de almacenamiento en la nube, que nos permite trabajar en línea a través de la herramienta formulario y a través de la opción de compartir archivos. Entonces, podemos crear un archivo que nos permita, digamos, definir todos los conceptos. Vamos a trabajar, por ejemplo, en grupo el tema de gestión en la nube, donde cada uno va a hacer su aporte definiendo qué es la nube, cuáles son las ventajas, las desventajas de trabajar en la nube. De los integrantes del equipo pueden trabajar en línea, significa que se citan a una hora determinada y juntos crean el documento, le dan todo el formato teniendo en cuenta unas normas establecidas, si vamos a tener una portada, una tabla de contenido, una introducción, unas conclusiones, una bibliografía, y construyen juntos en el mismo momento el documento. Entonces, trabajamos en línea y creamos un documento compartido. Esa herramienta nos va a permitir ver el aporte de cada uno de los integrantes del equipo. Todos los momentos en los cuales escribió, borró, corrigió, y nos va a permitir devolvernos a versiones anteriores o nos va a permitir ir a otras versiones más recientes. La otra opción de trabajar en la nube, y que ya no sería ahí un trabajo en línea porque sería más difícil lograr, es el formulario. Entonces, creamos un formulario, lo enviamos a una lista de correos electrónicos que serían nuestros encuestados. Ellos lo responden en cualquier momento, en un momento determinado. Unos por la mañana, otros por la tarde, unos un día, otros otro día. Esta herramienta nos permite definir los tiempos durante los cuales vamos a permitir que nos lleguen esos datos, que nos lleguen esos formularios. Y luego, al final de tener capturada toda la información, cada una de las encuestas, vamos a poder ver el resumen estadístico. Si queremos, podemos observar cómo va avanzando la base de datos, cuántas personas nos han respondido, qué nos han respondido, y para irnos motivando si tenemos que enviar el formulario a otro número determinado de personas. Entonces vamos a ver el ejemplo en el video tutorial, compartiendo un documento, cómo se comparte y cómo creamos un formulario
cómo vemos la tabla de datos y cómo vemos ese resumen estadístico. Vamos a resumir los conceptos de gestión de la información. Entonces, gestionar la información es tomar el dato, procesarlo y convertirlo en información útil para el análisis, que ayuda a la toma de decisiones, que es fácil de comparar por medio de unas tablas y de unas gráficas, que puede ser consultada en cualquier momento. La diferencia entre gestión en línea y gestión en la nube. Entonces, gestión en línea, todo el recurso humano se conecta a la vez por medio de, puede ser compartiendo un documento, pero todos están haciendo su aporte en ese momento. Gestionar, en cambio, en la nube consiste en aprovechar los recursos de la red para almacenar, para crear, para generar la información. El recurso humano, cuando estamos gestionando en la nube, se puede conectar en cualquier momento.